de cabeza. Entonces, pues nada, a todos de nuevo bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar rapidito a compartir un poco sobre lo que comentaremos durante estos próximos 20-25 minutos. Como ya sabéis, ya se han presentado todos los compañeros. La idea de hoy era tener distintas soluciones para que comentáramos un poco pues las tendencias que hay, todo el tema de la automatización, cómo mejorar la experiencia del huésped, la comunicación, por supuesto, como decía Alejandro, pero también ver esas otras estrategias que se utilizan actualmente con los temas de upsells, reservas directas, márgenes de beneficio, etcétera. Entonces, un poco para empezar la temática, hoy quería comentaros rapidísimo. Ya sabéis que lo que decía antes, ¿no? Al final el mercado sigue creciendo, las regulaciones van a pasar sí o sí, y lo que va a suceder a continuación es que tendremos que evolucionar con el mercado rápidamente y hacer los cambios que haya que hacer, pero también lo que va a significar es que habrá una competencia mucho más agresiva, que era lo que comentábamos antes, y un poco esta competencia es un tema que surge con el mercado actual español, por ejemplo, pero que también surge con otros mercados. Al final del día, las tendencias, como lo comentaba un poco al principio, es tener más experiencias locales, auténticas, los huéspedes buscan conocer esos destinos de una forma diferente. Estamos con el anuncio bastante reciente de Airbnb Experiences, que al final del día habla un poco también de esto, de cómo el huésped quiere vivir el destino de una forma distinta. Por supuesto, la parte de la automatización, de los procesos, como también el huésped tiene una expectativa a cierta digitalización de la propiedad, no solamente desde ese proceso de hacer el booking, sino en la propiedad directamente, durante y después del checkout. También, por supuesto, hay un elemento de alojamientos más ecológicos, el impacto que están teniendo las redes sociales. Hay un montón de cosas que están pasando y que al final del día justamente hace la temática que vamos a tratar de hoy más importante que nunca, porque lo que, lo que quieren los huéspedes al final del día es poder disfrutar mientras reciben pues todas estos amenities y esta experiencia fenomenal. Entonces un poco, esto era para comentar un poco. La idea ahora es que en base a lo que yo he comentado ahora, vamos a hacer una discusión abierta. Y bueno, en esto justamente de la automatización que comentaba, en el equipo, nuestra CEO tiene una frase que ya se está volviendo mítica, como decía Manuel antes, que al final del día todo lo que es automatización y herramientas está logrando que los equipos puedan tener un respiro, mientras se enfocan en otras cosas que son más importantes para los gestores y para los anfitriones. Entonces, esa frase que siempre suele decir Noelia, que es que la automatización ya es casi como un acto de caridad para vuestros equipos, ya que los libera, y justamente según el informe que estamos lanzando, el 81% de los huéspedes ya prioriza, por ejemplo, la parte de limpieza y de procesos de limpieza para las reseñas. Entonces, justamente ya vemos que eso ya es una expectativa, y muchos de los gestores prescinden de hacer toda esta parte manual para concentrarse en el proceso como tiene que ser. Entonces, la primera pregunta, compañeros, es ¿cómo creéis en vuestra perspectiva que ha cambiado toda esta parte de automatización a la industria? Pues, bueno, no Dale, sé, dale. Sergio, si No, quieres. dale, empieza, Sí, sí, empieza. sí, venga. En lo que respecta a nosotros, al final, creemos que la industria al momento requiere de la automatización no solo como acto de caridad, que me encanta la frase, porque efectivamente los equipos que tengan un respiro van a trabajar de forma más eficiente, pero también para los emprendedores. Al final, quien está emprendiendo en este mercado,
para poder dedicar tiempo a toda la parte que creemos que es muy importante también, toda la parte de análisis de mercado, toda la parte de creatividad también para poder encontrar ese factor diferencial, ¿no? A la hora de venderse, para hacer todo el análisis de competencia, todas esas cosas que requieren tiempo. Y hablamos de que muchas veces estas empresas no tienen un equipo de 20 profesionales trabajando a la vez, sino al revés. Cada vez a lo mejor son equipos de dos, tres personas y se tienen que repartir una carga de trabajo enorme. Por lo tanto, todo lo que le podamos aportar como tarea automatizada que les quite el tiempo de tener que invertir en tareas que al final no les generan productividad, pues mejor para ellos. Al final, es lo que decía antes en el backstage, estamos vendiendo el concepto de tiempo, ¿no? Al final, te estoy dando el tiempo para que lo puedas invertir en lo que quieras, que puede ser crear un eslogan para tu página web, invertir en comunicar un mensaje en redes sociales o pues irte a tomarte una cerveza también con tu familia y amigos, que a veces es lo que se acaba prescindiendo por llevar adelante tareas manuales que quitan muchísimo tiempo. Sí, yo coincido mucho contigo, Emanuel. Creemos que la evolución de la industria que ha pasado en los últimos años también ha hecho que los propietarios y gestores de propiedad empiecen a generar muchas más rutinas, que antes íbamos todos como locos buscando cómo hacer un check-in o cómo organizar una limpieza o atender a un huésped. Eso cada vez más se convierte y desarrollan sus propias rutinas y eso al final es lo que genera que se puedan atender estas automatizaciones, que esas automatizaciones puedan quitar ese trabajo de las personas y que puedan aportar más tiempo a tareas que al final les van a traer más valor, más retorno de su inversión, o como tú has dicho, más tiempo para poder dedicar a los suyos. Sí, la opinión nuestra va en línea con lo que estoy compartiendo con vosotros, Sergio y Manuel. El que no automatice, por desgracia, está condenado prácticamente a desaparecer. Recogiendo lo que tú has dicho, Sergio, al final, al principio cuando los property managers iniciaban en este ecosistema, pues iban como, hablando mal y pronto, como pollos sin cabeza. Y a día de hoy lo que vamos buscando son patrones que son replicables, que son escalables para poder tener esa automatización y liberar a los equipos de tiempo para que puedan realmente dar ese servicio más humano y más cercano a nuestros huéspedes. Y, por supuesto, esta automatización pasa pues por aumentar esos márgenes, ya que nuestros equipos tienen más tiempo, y la escalabilidad. Cuando antes uno de nuestros agentes o una persona responsable, en el caso que nos toca a nosotros directamente, que es la comunicación, cuando antes una persona era capaz de gestionar quizás 20 pisos, 20 propiedades, la comunicación de 20 propiedades, a día de hoy esto pasa al infinito y pueden llegar a gestionar 100, 200 alojamientos una misma persona. Entonces, en la línea también de lo que dice Manuel, ya es decisión del property manager si quiere utilizar esos márgenes para seguir escalando su negocio o si, por el contrario, prefiere ganar tiempo y poder disfrutar de más vacaciones al año. Claro, efectivamente. Yo, la siguiente pregunta que tenemos, y solo voy a pedir que me digas sí o no, porque creo que todos vamos a decir que sí, ¿no? Esto es un poco un termómetro para mí. Pero yo pienso que todo, por supuesto, todo lo que habéis dicho es súper válido. Y creo que justamente lo que dice Alejandro va en línea con el tema de las regulaciones, que hoy no vamos a estar hablando en este webinar, pero que comentábamos antes backstage. Y creo, desde mi punto de vista, que la automatización es una de las claves para mantenerse competitivo, sí o sí, de aquí al futuro. Entonces, ¿vuestra respuesta sí o no? Sí. Sí. 100% sí. Perfecto. No Me no es el encanta fin, sino que el medio, pero sí, desde luego. Yo creo que es sí, solo un apunte, creo que no es el sí o no, es el qué parte o por dónde empiezo. Claro, Claro, yo tal justo cual, iba no a hay eso. opción. Sí, pero tal cual. con un pequeño matiz. Y es que para poder, las automatizaciones como en temas regulatorios son tan regionales y tan específicos que realmente tienes que encontrar a ese partner tecnológico
que en muchas ocasiones no son grandes multinacionales, sino que son empresas más locales o más a nivel nacional que son capaces de entrar en regulaciones locales o regionales y realmente automatizar esos procesos, porque no todo el mundo puede entrar en esos procesos. Correcto, correcto. Yo creo que también una cosa que justamente hablábamos en el equipo es que al final del día es un poco un principio de vivir o morir, ¿no? Si quieres seguir haciendo las cosas desde el mismo, como las hacías hace 10 o 15 años, pues ha cambiado mucho el mercado, la industria, los huéspedes, todo ha cambiado. Y más después de la pandemia, que sabemos que pasaron muchas cosas, entonces es una decisión que sí o sí pasará en algún momento. Es curioso porque cuando hacíamos un poco el análisis, que fue de donde partió la idea de hacer este webinar y el reporte, miramos, por ejemplo, en el caso de propiedades, que en solo una propiedad se podían generar 240 servicios como mínimo, como mínimo. Entonces es muy brutal porque, claro, uno dice, si eso lo multiplicas por cuántas propiedades tienes y por cuántas limpiezas tienes y luego cuántas veces se han quejado por algo o los WhatsApp, etcétera, bueno, es una locura. Entonces eso nos lleva eso lo he traído para seguir con el siguiente tema, que es un poco justamente la experiencia del huésped, ¿no? Esta expectativa que tienen todo el mundo, mucha gente que quiere estancias instagramiables o tiktokers. La verdad es que ahora no sé muy bien en qué está todo el mundo, pero la realidad es que todo el tema de la experiencia del huésped ha cambiado muchísimo. Justamente con el reporte veíamos fuentes y Airbnb, por ejemplo, publicó un paper en donde decía que habían tres amenities o que podían mejorar muchísimo tu listing, y esto era los jacuzzi, las piscinas y lavadoras y secadoras. Que me pareció bastante guay. Justamente haciendo en este análisis de la experiencia, pues evidentemente el tema del check-in, por ejemplo, no es un amenity como tal, pero al final es un factor bastante diferenciador de la competencia. Y justamente lo que hablaba con Sergio antes, que al final Airbnb, por ejemplo, puntúa mucho mejor a propiedades que ya tienen este tema de Keyless Entry y de check-in digital, muchísimo mejor que versus otras propiedades. Entonces, ya que vamos entrando en este tema de la experiencia del huésped, justamente lo que quiero abordar es cómo vamos más allá de lo básico y más allá, por ejemplo, de este análisis de piscinas, jacuzzis y lavadoras y secadoras, ¿no? Por ejemplo, en el reporte también sacábamos que hay como un 12% de los usuarios que tenemos en Doing que están haciendo otras cosas distintas. Por ejemplo, poniendo slippers, espera, que se me ha ido la traducción al castellano. Zapatilla. Sí, zapatillas, correcto. Zapatillas o por ejemplo toallitas desmaquillantes, por ejemplo de belleza que incluyen como corta uñas, limas, o sea, hay cositas como variadas más allá de la quizás el kit de bienvenida o tal. Entonces, ustedes cómo podéis agregar en el caso, por ejemplo, de check-in, que como he dicho, no es un amenity, pero en definitiva es algo que cambia totalmente la experiencia. ¿Cómo lo veis desde vuestra perspectiva y cómo entraría dentro de esta conversación, ¿no? Sí, 100%. Nosotros siempre decimos que la experiencia empieza antes de entrar a la casa. Entonces, ya la experiencia es cómo te relacionas para poder entrar en la casa. Y uno de los problemas que vemos más grandes a la hora de gestionar vacaciones, o sea, casos de vacaciones, es el reporte legal, que quieras que no, pues es obligatorio y hay que hacerlo. Entonces, entre ese aspecto y el poder también además ofrecer una experiencia de que el huésped se pueda gestionar solo cuando accede a la vivienda, creemos que es una combinación bastante buena para dar ese, digamos, ese amenity digital con la experiencia del huésped en entrando, siendo él mismo el que se registre y de los datos para que se automatice ese registro legal a SES Hospedajes, Mossos o Chan Chan. Y en cuanto a lo que has dicho de jacuzzi y piscina, lo hemos visto mucho en nuestros clientes y una de las, digamos,
amenities que damos ahí, que nos suelen pedir mucho, es el poder firmar contratos con los huéspedes. Al final, todo el mundo que ofrece ese servicio extra que puede acarrear algún riesgo, quiere guardarse un poco también las espaldas y protegerse ante cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, esos contratos que se le pide al huésped que firme suelen ser también bastante parte de la experiencia al final, tanto para unos como para otros. Claro, claro. Y yo pienso que hace ese equilibrio también entre una responsabilidad y otra, la verdad. Al final también creo que los huéspedes están muy acostumbrados a este tipo de cosas. Em, para seguir un poco con esta conversación desde vuestra perspectiva, ¿tenéis algo que aportar, no sé, en cada caso particular, si tenéis, por ejemplo, algún dato o ejemplos de email para upsell o algo que estéis haciendo distinto en esta parte de experiencia del huésped que queráis comentaros un poquito para, como digo, hablar un poco de esta parte, más allá de lo que es básico, ¿no? Sí, damos la posibilidad del Property Manager de poder configurar cuál es la experiencia que quieren hacer, es decir, cuándo quieren comunicarse con sus huéspedes, desde que el momento de la reserva o una semana antes de la reserva, 3 días antes de la reserva o 2 días antes o el mismo día de la reserva. Al final, cuándo quieren tener esa experiencia con sus huéspedes de comunicarles que tienen que realizar el check-in online para poder conseguirlos la información y luego la experiencia de poder darles el acceso remoto si tienen cerraduras electrónicas o un keybox donde al final simplemente es un código. Entonces, digamos, esa experiencia previa al alojamiento. Claro. Para Y nosotros, vosotros, Manuel, Alejandro. para nosotros, bueno, el tema de upsell, pues por supuesto es una pieza clave dentro de la organización de nuestro software, porque pues tenemos clientes que aumentan muchísimo su margen de beneficio simplemente vendiendo productos extra y también acaban siendo un factor diferencial en cuanto a lo que tiene la competencia, ¿no? Entonces, cuando se hace un poco un análisis, hemos visto clientes incluso que venden productos pues locales, que no se pueden encontrar y que los anuncian tanto en el proceso de compra. Entonces, cuando alguien va a reservar, ya tienen ahí el extra, lo pueden añadir, pero también durante el periodo previo a a la estancia. Como tú decías, con emails, por ejemplo, personalizados, reciben ofertas especiales sobre productos que pueden conseguir localmente o incluso alguna actividad que sea reservada solo a esa localidad. Es decir, se buscan un poco las formas de diferenciarse de la competencia a través de la venta de extras y creemos que también es súper importante contar con un canal de venta directa porque las OTAs pues son un poco restrictivas en cuanto a la cantidad de cosas que puedes publicitar, ¿no? Entonces esa experiencia, tenemos un caso muy divertido y es que este año como campaña de marketing de Vivo hemos hecho bueno, lo hacemos todos los años, el Independent Accommodation Day. Y en este día del alojamiento independiente hemos creado dos libros, uno en el que se reflejan platos típicos de cada lugar, en el que cada propiedad decide poner su plato típico, y otro en el que se refleja un gesto particular que la propiedad tiene con los clientes. Y al final no se trata de upsell porque no es una venta, pero sí que es un gesto diferencial que al final aporta un valor añadido a la experiencia del huésped, ¿no? Entonces puede ser, pues por ejemplo, yo estuve en un hotel y me encontré como con un árbol de los deseos en el que había un pequeño mensajito para que te lo llevaras cuando te fueras del hotel y había una frase interesante y divertida. Y era algo que te diferencia y creo que todo el tema de automatización te permite tener tiempo para acabar siendo así de creativo y diferenciarte de tu competencia. Por supuesto. Sí, por supuesto. Alejandro, ¿quieres agregar algo? Sí, no, por nuestra parte lo que hacemos, el factor diferencial es, nos apoyamos en empresas como la de Sergio y la de Manuel. A día de hoy sabemos que Amazon pongo el ejemplo de que nos ha maleducado en esa inmediatez, en querer de recibir las cosas ya y cuando no recibimos una respuesta inmediata pues nos ponemos nerviosos o
pensamos que no nos han leído, no nos van a responder. Entonces, nosotros saltamos, gracias a la IA, saltamos esa barrera, somos capaces de proporcionar respuestas inmediatas a todas esas exigencias que tienen los huéspedes. Recogiendo el ejemplo de Manuel, tenemos un cliente en Málaga que sabemos que hay mucho cliente extranjero, mucho cliente nórdico. Este cliente nos comentaba que sus huéspedes no saben utilizar las persianas. Algo que para nosotros es tan básico. Ellos en los países nórdicos no tienen las persianas y recibía muchísimas preguntas sobre cómo se utiliza este elemento de la casa. ¿Qué es lo que ocurre? Que los agentes están al final saturados respondiendo a muchos mensajes. Quizás esa persona, ese huésped, reciba de forma habitual una respuesta después de 3-4 horas. En el momento en el que este cliente nuestro detecta que esa pregunta es muy recurrente, él lo que ha hecho ha sido grabar un vídeo. Nuestra IA reconoce esa demanda por parte del huésped y de forma inmediata recibe un vídeo sobre cómo se utiliza ese elemento de la casa, cómo se sube y se baja la persiana. Sobre esto también pues, podemos apoyarnos en los datos que recogemos tanto de la parte del check-in como del PMS para entender qué tipo de huésped tenemos en la casa y en base a conversaciones que tienen ellos con la IA, detectar qué tipos de servicios, qué tipos de actividades podemos recomendarles que estén personalizados a su caso, si hay una familia, si hay una pareja, si hay alguien que viaja por negocio, y en base a ello ofrecerles servicios relevantes que obviamente pues, van a aumentar el ticket medio del Property Manager. Me encanta porque me habéis dado justamente lo que quería, que es cómo ir más allá de lo básico. Al final, creo que es súper interesante porque lo que decía Manuel de los hoteles, claro, es que poco a poco, siempre hablamos en la industria de profesionalizar y al final es que, claro, ahora hemos llegado a un nivel que todos esperan, tienen la expectativa de que tu Airbnb ya va a ser como un hotel. Entonces, al final del día está esa expectativa allí y hay que ir más allá de eso. Y creo que es súper importante todo lo que habéis dicho, de lo que habéis hablado, es una parte súper importante es reducir costos, ¿no? Quiero reducir costos, quitándome un poco los intermediarios que están entre cada cosa y lo gestiono todo yo para entonces, evidentemente, reducir ese costo, pero también generar más ingresos. Entonces, chicos, muchísimas gracias, ¿no? Me ha encantado. Para seguir un poco con la conversación, justamente, y bueno, para los que estáis viendo el vídeo, os cuento que todo el webinar está estructurado en base al reporte que hemos hecho, que va a estar disponible con la grabación que vamos a enviar de este webinar. Y bueno, si tenéis preguntas, recordad que está el chat abajo y que podéis enviarnos las preguntas sin problema y las revisaremos al final. Entonces, lo que sigue dentro de nuestra conversación es la parte, por supuesto, de comunicación. Como ya Alejandro ha hecho una intro con muchas cositas de día que hacen, muy chulas, la realidad es que no solamente nos ha acostumbrado a Amazon, la realidad es que vivimos en un mundo que todos tenemos segundos para captar la atención de los usuarios, en este caso los huéspedes, los que estamos en marketing. Como Emanuel y yo sabemos, esto nos pasa todo el tiempo, que tenemos segundos para captar la atención de las personas. Entonces pasa lo mismo con el huésped, ¿no? Y lo que está dejando, están acostumbrados y quieren esa inmediatez. Hay reportes incluso que dicen que el 69% de los huéspedes afirma que una respuesta rápida va a generar una reseña positiva inmediatamente. Un poco como el 81% de las limpiezas que hablaba antes, ¿no? Pero también es cierto que hay personas un poco, y yo creo que todos ya sabemos cómo es un chatbot y cuándo responde un chatbot y cómo es robótico. Y todos entendemos que también tiene que haber un toque humano y esa parte, ¿no? Entonces, mi pregunta para Alejandro hoy es cómo equilibrar esa parte entre la IA, por supuesto la automatización, sin que evitemos tener, evitar tener esas interacciones súper robóticas y que al final tengamos la respuesta del huésped no sea tan positiva como lo pensamos. Al final, como comentaba al principio, esta tecnología es algo que lo vemos como algo lejano, como algo súper avanzado, pero al final hay equipos como el nuestro detrás que son especialistas en IA y son capaces de entrenar esa IA para que actúe con el tono de voz o con el estilo que nosotros queremos darle. Entonces, permitimos a nuestros anfitriones que adapten ese tono y esa forma de hablar de la IA a como ellos normalmente lo harían con un huésped. De hecho, podría enseñaros conversaciones y dudaríais de si realmente es una IA quien está hablando.
Y luego aparte, pues por supuesto, queremos evitar entrar en ese bucle que también todos conocemos de cuando hemos llamado por teléfono, nos ha atendido un robot, una locución y hemos entrado en bucles en los que nunca hemos podido hablar con un humano y al final hemos terminado tirando el móvil por la ventana o acordándonos diciendo palabras feas, ¿no? Entonces, nosotros sin duda queremos evitar eso y lo que hacemos es que hemos entrenado a nuestra IA para que en el caso de que detecte o una incidencia o haya algún tipo de decisión en el cual la IA entienda que es algo crítico para la estancia y que no pasa por ella el actuar, lanzar una notificación simplemente a un responsable para que ese responsable pueda interactuar dentro del mismo hilo de mensajes con el huésped. De esa forma, mantenemos esa automatización de respuesta automática junto con ese toque humano en el cual la persona humana que toma decisiones puede interactuar cuando se le requiere. Claro. Manuel, ¿quieres agregar alguna cosilla? Sí, bueno, me encanta escuchar de la IA porque es súper interesante y creo que, como decías tú, Alejandro, el hecho de que parezca algo lejano, en realidad es que no lo es algo que está ocurriendo hoy en día y que se está utilizando cada día más. Por ejemplo, nosotros desde Vivo, pues a lo mejor no hemos profundizado tanto como vosotros de Market, pero hemos hecho nuestros pinitos en IA también y tenemos una parte de nuestra bandeja de entrada unificada en la que el cliente también puede utilizar la IA para que le sugiera respuestas. Entonces nuestros anfitriones, nuestros gestores, reciben un mensaje a través de una OTA de uno de sus huéspedes y lo que le hace la IA es, analizando el histórico de mensajes y analizando un poco las interacciones que han tenido en pasado, ofrecer una respuesta que es opcional y que el cliente al final es el que decide si mandarla o no. Pero quita lo que es un montón de tiempo a lo que es la creación de la respuesta, sino que al final hay un factor humano que es el de selección final de la respuesta, pero digamos que la sugerencia en sí sí que viene a través de la IA. Y lo bueno de esto es que se puede utilizar también a través de mobile, por lo tanto, cuando estén con la aplicación por ahí pueden responder a mensajes de clientes rápidamente y creemos que es un adelanto, ¿no? Perfecto. Sergio, no sé si vosotros tenéis algún ejemplo o queréis agregar algo. De inteligencia artificial, nosotros lo así de análisis más avanzado lo utilizamos más para el reconocimiento de personas. Al final, garantizar acceso remoto en España requiere de siempre identificar a la persona. Entonces, lo que solemos hacer es nuestra verificación de identidad, escanea el pasaporte, tienes que hacer un selfie o reconocimiento facial y hacemos un análisis biométrico para decir que esas dos personas, esas dos fotos son de la misma persona y garantizar que quien va a acceder a la vivienda es quien dice ser. Aparte de eso, en la parte de comunicaciones, nuestro enfoque ha sido más por intentar prevenir todas las comunicaciones con unas guías donde se intenta explicar todo lo que puede encontrar alguien en una casa, lo que puede encontrar alrededor, o todas las posibles preguntas que los property managers y dueños de propiedades suelen recibir. Entonces, intentar esa parte proactiva de información en vez de la parte más reactiva, que siempre se puede, obviamente, como han dicho mis compañeros, automatizar y mejorar o reducir el tiempo dedicado a ella. Al final siempre va a surgir, o sea que una Claro, forma siempre va a haberlo. sí, es curioso. Mira que es interesante que hayas dicho lo de las guías, porque justamente el otro día hablaba con un property manager que me comentaba que él, en su caso, tenían como muy segmentado qué tipo de huésped ya tenían, ¿no? Entonces solían tener tres distintos y dependiendo de qué tipo de huésped era, pues le mandaban una guía, un guidebook, dependiendo de ese tipo de huésped, ¿no? En plan, si es pareja, familia, tal, un poco para personalizar y aunque no sea personalizado, pero la persona va a sentir que lo has preparado y que lo has hecho. ¿Vale? Entonces creo que esa parte también, aunque no está tan alineada a los mensajes automáticos, pero sí que también tiene un elemento de personalización que los usuarios igual aprecian, ¿no? Al final. Em, yo creo que lo que decías, al final todo esto
esta comunicación que hacéis desde la parte de check-in, lo que hace es un poco evitar esas historias de terror sobre cualquier malentendido que, que pueda suceder. Y luego en el caso de la automatización, creo que es súper interesante todo lo que habéis dicho, chicos. Quizás lo que valdría la pena mencionar para los que están aquí, que tenga sentido, pues no sé si tenéis alguna métrica o algún impacto directo que pueda ser medible y que podamos compartir con los que están hoy aquí. Sí, pues empiezo yo si queréis con esta pregunta. Sin duda sí que hay, gracias a que somos capaces de traquear todo lo que ocurre en nuestro sistema, nosotros tenemos muy claro los beneficios, las ventajas que estamos aportando a los property managers. Nosotros estamos consiguiendo un porcentaje de automatización de entre el 85 y 90% de las conversaciones que tienen los anfitriones con nuestros huéspedes. Esto quiere decir que obviamente no todos los property managers tienen los mismos recursos y están estructurados de la misma forma, pero esto indica que es alrededor de una media hora, 40 minutos de ahorro por reserva. Eso al final, si lo traslada al número de reservas que tiene al mes multiplicado por estos minutos, salen muchísimas horas de tiempo, bueno, de tiempo libre o de optimización para tu equipo para poder trabajar en otras cosas. Efectivamente. ¿Estáis bien? ¿Queréis agregar algo más ahí? Creo que no, ¿no? Vale, pues seguimos un poco con la siguiente. Voy a hacer una pausa muy breve porque nos ha escrito alguien en el chat. Luis, para que sepas que vamos a hablar un poco de este tema de las herramientas y del tool stack, que es como el santo grial de que pregunta a todo el mundo. Lo hablaremos un poco al final, ¿vale? Para que te quedes con nosotros. Ya para ir cerrando un poco con las temáticas, antes de que lleguemos a las conclusiones, el último tema que tenemos para conversar hoy es sobre los upsells y las reservas directas. Como lo comentaba Manuel justo hace un rato, la realidad es que las OTAs se llevan un cacho de las ganancias, por supuesto, eso está en el industrial desde hace mucho tiempo, y hay muchísimo más interés recientemente en saber un poco más en cómo mejorar los sitios web, qué se puede hacer, cómo se pueden mejorar esas reservas directas. De hecho, seguro que lo sabéis, hay creadores de contenido en redes sociales subiendo plugins que puedes conectar a tu Google para que el huésped encuentre en el sitio web de reserva directa el precio más barato que en Booking o en Airbnb, por ejemplo. O sea que para el huésped no es una cosa incierta que existen las webs directas y que puede salir más barato. Entonces, por supuesto que era un tema para comentar. Y es una estrategia difícil de implementar porque todos sabemos que las cosas son necesarias, se necesitan porque es el primer sitio donde va todo el mundo. Entonces, la discusión ahora es cómo se puede diferenciar, ¿no? Como bien decía Alejandro, cada property manager está estructurado diferente, cada negocio, dependiendo de la etapa en donde está, se estructura diferente. Pero un poco la idea de esta conversación es comentar qué equilibrio deberíamos tener entre la OTA, que por supuesto me visibiliza, versus lo que debería tener en mi sitio web de reservas directas. Entonces, Emanuel, creo que igual nos puedes dar un poco de claridad con este tema. Sí, bueno, hablamos siempre depende de la tipología de empresa, por supuesto, cuando alguien está empezando, el primer recurso no es afiarse un poco a las OTAs, porque sabemos que ellas hacen gran parte del trabajo, sobre todo de promoción, de posicionamiento, de dar visibilidad a nuestros anuncios, pero creemos también que la inversión en un medio de reserva directa siempre va a traer beneficios, sobre todo a largo plazo. Cuanto más tráfico tengas a través de tu página web y cuanto más puedas atraer huéspedes para que reserven directamente contigo, pues por supuesto más margen de beneficio vas a tener. Y eso es algo cuantificable, ya se me van las palabras. Ya que, bueno, como has dicho tú, las OTAs se suelen llevar pues mínimo un 15% o más según el contrato que tengas firmado con ellos. Y en página web, pues normalmente el beneficio completo va a ser para ti. ¿Qué pasa con el tema de página web? Hemos notado que hay muchísima cantidad de huéspedes
que tienden a buscar las propiedades primero en las OTAs, porque supongo que las consideran canales más fiables de entrada, y en un segundo lugar pasan a completar efectivamente la reserva a través de la página web, porque dicen, bueno, si se están publicando en Booking también tendrán web. Y es un proceso que cada vez está haciendo más gente. Entonces, trabajar con las OTAs, como tú decías, Rosana, es pues prácticamente obligatorio porque te dan ese tirón, pero nunca dejes de invertir también en dar visibilidad a tu página web y en que esté, digamos, al día en cuanto a a la oferta que estás teniendo. Tenemos una cantidad